Bueno, en esta última parte de las presentaciones que estamos haciendo vamos a hacer referencia específicamente a los aspectos éticos que tienen que ver con la investigación epidemiológica, como un tipo de intervención sobre la comunidad. Para eso nos vamos a preguntar en principio qué es la epidemiología, para qué sirve, qué tipos de estudios, vamos a presentar algunos muy por encima, y cuáles son las consideraciones éticas de estos estudios. O sea, qué tenemos que pensar a la hora de valorar desde el punto de vista ético los estudios epidemiológicos. La epidemiología es una disciplina que se ocupa de estudiar el proceso salud-enfermedad en las comunidades, su origen y su distribución. Y nos va a aportar información, los estudios epidemiológicos, para elaborar políticas públicas, para desarrollar proyectos y programas de investigación, para evaluar servicios de salud que atiendan a la población, para poder ver las repercusiones que tienen las políticas públicas, sanitarias, sobre la población y tenerlas siempre en un proceso de evaluación continua. La epidemiología la vamos a poder dividir en epidemiología clínica o en investigación epidemiológica. En la investigación epidemiológica, lo que tenemos que tener claro y como referencia para seguir avanzando en su valoración ética es que la sociedad va a ser el principal beneficiario. No hay un beneficio directo para los individuos que participan y esto nos va a requerir de un doble esfuerzo, ya que tenemos que seleccionar correctamente al individuo y tiene que estar justificado por qué es que ese individuo va a participar en la investigación, por qué es él y no otro, ya que el beneficio va a ser para toda la sociedad. La investigación epidemiológica fundamentalmente es de tipo observacional. La investigación en general se puede dividir en observacional o investigación experimental. La investigación experimental es aquella en la que los investigadores intervienen en el proceso, manipulan alguna variable. Los estudios observacionales pueden ser tanto analíticos, en donde uno va a ir a buscar causas, o simplemente descriptivos de una situación, de una prevalencia. El auge de la investigación epidemiológica, si bien tiene muchísimos años y previo a esto, pero sí hubo una explosión de la investigación epidemiológica cuando se conocen las epidemias de VIH y también con todos los recursos que hay informáticos para el procesamiento de datos, sobre todo, ¿sí? La estadística, la bioestadística nos dio muchas herramientas para interpretar los datos que íbamos recogiendo. Entonces, eso contribuye a la formación de grandes bases de datos en donde se corren ventajas, pero también se corren riesgos, ¿sí? Las dos preguntas que siempre nos vamos a hacer es si siempre se debe solicitar el consentimiento informado, a lo cual en principio vamos a responder que sí, que el consentimiento informado es una regla de la bioética y que se aplica también para la investigación. ¿Y qué sucede cuando los resultados no pueden publicarse? ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cuál es la normativa a nivel internacional y nacional que aborda estos temas? Están las pautas internacionales para la evaluación ética de los estudios epidemiológicos, que son las normas SIOMS, que la última versión es del 2009, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO del 2005, la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, UNESCO del 2003, y los aspectos éticos de la investigación clínica en los países en desarrollo, que también son del 2003. A nivel local tenemos el decreto 379/08, decreto que rige toda la investigación, rige y regula toda la investigación en seres humanos y también hace aportes para la investigación epidemiológica, además de la clínica, ¿no? ¿Estas investigaciones son inocuas? Y nos hacemos esta pregunta porque tradicionalmente se planteaban como investigaciones que no iban a causar daño a la población, ¿sí? Que no iban a invalidarla o a causarle la muerte, ya que no se intervenía sobre la población. Actualmente vemos que hay daños potenciales a los cuales también tenemos que considerar y poner en el lado de los riesgos de estas investigaciones. Estos daños pueden ser daños psicológicos o daños morales, que en general llevan a la discriminación o a la estigmatización cuando tienen una expresión negativa. Este estudio, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en donde se mapea la tasa acumulada de notificaciones de VIH. Visto así y sin una explicación o una contención, pueden ser daños para las poblaciones.
Este es otro estudio en donde también se recoge información genética de toda la población de Islandia, que los vamos a ver en los talleres, y donde se plantea que no solo las repercusiones son para quienes participaron y dieron su consentimiento, sino que también trae problemas para los familiares por la georreferenciación que se hace de determinada frecuencia de algunos ADNs, y vamos a ver estos ejemplos en los talleres. Este otro estudio, por ejemplo, en Detroit en 1985, que intentaba hacer referencia a o hacer un estudio epidemiológico sobre la prevalencia de estrés en los pobladores de esta ciudad. En el mismo proceso de obtención de la información, habían preguntas relacionadas con la intimidad de las personas, con su cotidianeidad, que llevaron a la generación de angustia en estas personas. Y en el equipo de estudio, de trabajo, no había una contención para esta situación, lo cual fue muy negativo para las personas que les daban su información, que querían participar en el proceso, pero sin saber que iban a ser expuestos a esos niveles de angustia y sin la contención necesaria. Por eso esto puede, si bien capaz que la publicación no fue dañina porque no hubo identificación de las personas, en el mismo proceso hubo un daño psicológico a las personas. Las pautas IOMS plantean algunos problemas éticos en las investigaciones epidemiológicas. Por un lado, que tiene que haber una justificación ética en cuanto a la pertinencia y al valor social de la investigación. ¿Vamos a hacer una investigación en un grupo? Sí, se considera que va a ser beneficioso para esa sociedad. Además, tiene que cumplir con determinados requisitos éticos y por lo tanto pasar por la valoración de un comité de ética de la investigación. En cuanto al consentimiento informado, como decíamos, como regla de la bioética, siempre lo vamos a intentar obtener. Los riesgos nunca pueden superar a los beneficios de una investigación. En cuanto a la confidencialidad, debemos mantener siempre confidencialidad de los datos que vamos obteniendo, sobre todo a la hora de difundir esa información. Y específicamente cuando trabajamos con poblaciones vulnerables, hay determinados requisitos que vamos a tener que tener extra, además de los que ya habíamos considerado, que tienen que ver con la protección de esas poblaciones. Por ejemplo, los incentivos indebidos o que la población se sienta coaccionada a participar en la investigación. Y tiene que haber una justificación de por qué estamos eligiendo esa población. O sea, que se justifica investigar en poblaciones vulnerables, lo consideramos que es necesario si vamos a investigar algo que es un problema de esa misma población y no caer en la tentación de, como tenemos fácil acceso a esa población, utilizarla para obtener un conocimiento que el beneficio va a ser para toda la sociedad. Entonces el consentimiento vamos a sistematizarlo en aquellos consentimientos que vamos a obtener cuando los datos ya están registrados, o sea, cuando vamos a trabajar sobre historias clínicas, sobre fichas epidemiológicas o sobre muestras que ya están almacenadas, donde los requisitos tienen que ver con la anonimización de esos datos y la no identificación de las personas. Esto es importante pensar que el consentimiento informado lo tenemos que obtener, pero en este caso el Comité de Ética de la Investigación podría aceptar no cumplir con la regla de consentimiento informado en los casos que fuera muy difícil obtenerlos o imposible, como puede ser en algunos casos, y que la propia necesidad de investigar el tema justifique romper la regla de consentimiento informado. Es tan alta la validez social de la investigación y tan importante que justifica romper con la regla de consentimiento informado. Y el otro caso es cuando el consentimiento informado se hace durante el proceso mismo de recolección de datos. O sea que el investigador, el probando o la población se encuentran en un momento en donde las personas a participar tienen la posibilidad de valorar, de reflexionar si quieren o no participar, si quieren o no ceder sus datos, sus muestras, su información para esa investigación. Y en cuanto a la difusión, la precaución y cuidado debe estar en la difusión del resultado que sea perjudicial desde el punto de vista físico, psicológico o moral. O sea que cuando consideramos que va a haber un daño, no difundir esa información.
Las normas OMS consideran estas situaciones de las investigaciones epidemiológicas cuando hay un conflicto evidente entre el principio de autonomía y el principio de justicia, entendida como equidad, ¿no? Se entiende que para beneficio de la sociedad y del desarrollo de la salud pública se podría llegar a no respetar la autonomía individual de las personas por un bien común, y plantean: las personas y las comunidades pueden sufrir riesgos por la recopilación, almacenamiento y utilización de datos en los estudios epidemiológicos. En los estudios epidemiológicos se manifiesta, quizás con mayor claridad que en los biomédicos, el conflicto entre el derecho individual y derechos de la sociedad. Los daños que pueda sufrir un sujeto de investigación exceden el plano biológico. También se consideran aquellos riesgos en el plano psicológico, social o legal. Y estos pueden ser más importantes muchas veces incluso que los físicos. En suma, vamos a ver que los estudios epidemiológicos son importantes y fundamentales para el beneficio de la salud colectiva, o sea que los consideramos necesarios. Deben ser valorados desde el punto de vista ético para garantizar y resguardar los derechos humanos de la población. Y los resultados tenemos que tener en cuenta que pueden llegar a dañar al individuo en varias de sus dimensiones. Y la idea de estos talleres es poder sumar la dimensión moral a la valoración del daño a la hora de que se desarrolle o no una investigación epidemiológica. Muchas gracias.